Seguimos con la segunda parte de Jehová de los ejércitos. En este sentido, ¿de quién son los ejércitos de Jehová? De los ejércitos. En este sentido figurado, en cuanto a las bandadas de animales y el sol, la luna, los astros del universo, son ejércitos. Génesis capítulo 2 versículo 1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Aquí la Biblia dice de que en el cielo un ejército fue creado, el sol, la luna, las estrellas, y son un ejército porque están agrupados, organizados por un propósito, pero también dice la Biblia de que en la tierra hay unos ejércitos. Los animales del mar forman un ejército, los animales de la tierra forman un ejército, los animales que vuelan en el cielo son un ejército, y todos esos ejércitos son de Dios, el Dios de los ejércitos. Vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 19. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo al sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos, y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Aquí la palabra de Dios está exhortándonos en cuanto a la idolatría, en no adorar el cielo, la luna y las estrellas como lo hacían algunos antepasados. Algo a tener en cuenta: la creación de Dios no debe recibir adoración. Quien recibe y tiene derecho de ser adorado es el Creador, y ese es Jehová, el Dios. Y por esas obras creadas bendecimos, exaltamos, adoramos el Dios, nuestro Creador. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, dice: digno eres de recibir la honra, la gloria, la adoración y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este texto, ¿a quién se está refiriendo cuando dice Señor? A Jehová. Un ejército es una agrupación organizada, y hemos entendido en que lo hacen en un sentido literal, cuando se habla de fuerzas militares humanas con armas, pero también se hace en sentido figurado al grupo de cosas como el sol, la luna, las estrellas o las bandadas de los animales, las aves y los peces del mar. Se agrupan, se organizan, y por lo tanto se llaman ejércitos, así como lo dice Génesis capítulo 2 versículo 1 y Deuteronomio capítulo 4 versículo 19, nos dicen de que estos son ejércitos. La palabra de Dios dice de que Jehová es el Dios de los ejércitos. Esto quiere decir de que Dios está por encima, gobierna y controla todas estas agrupaciones que llamamos ejércitos. En muchas ocasiones se refiere en los combates de Israel, porque tenían al varón de guerra, a Jehová de los ejércitos, mientras los otros pueblos no lo tenían. Israel sí tenía al verdadero Jehová de los ejércitos. Éxodo capítulo 6 versículo 26 dice: este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: sacad a los de Israel por la tierra de Egipto por sus ejércitos. Éxodo capítulo 7 versículo 4 dice: y Faraón no os oirá más. Yo pondré mi mano sobre ti y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de tierra de Egipto. Y en Números capítulo 33, versículo 1 dice: estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. El Salmo 44, versículo 9 dice: pero nos has desechado y nos echó a avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Salmo 60, versículo 10 dice: ¿no serás tú, oh Dios, que nos habías desechado, y no sabías, oh Dios, por nuestros ejércitos? Ya hemos encontrado de que Jehová es el Dios de los ejércitos de los israelitas. Como dijo David: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y todo lo creado, el sol, la luna y las estrellas, forman un ejército, y todos los animales forman un ejército en la palabra de Dios. Sin embargo, hay una razón más fuerte por la cual la Escritura dice de que Jehová es el Dios de los ejércitos. Y es porque Jehová tiene un ejército que existió antes de que los demás ejércitos existieran. Ya Dios tenía un ejército organizado. Veamos. Jehová de los ejércitos es el Rey soberano, el Todopoderoso, el Altísimo, el Omnipotente. El Arcángel Miguel, quien es Jesús, su Hijo. Y en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, aquí se está refiriendo a su Hijo Jesucristo, porque esto sucederá cuando sea la segunda venida del Señor.
Luego sigue los serafines ardientes. ¿Por qué son serafines ardientes? Porque ellos están para la adoración a Dios. Isaías capítulo 6, versículo 2 dice: o por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. En este orden siguen los querubines, cercanos protectores. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 habla de aquel querubín grande protector, ¿sí? Que habla que aquí Ezequiel 28 se refiere a este querubín que fue grande y protector antes de ser Satanás. Aquí se está refiriendo a Satanás, porque Satanás era un querubín y su función era proteger. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Aquí el apóstol Pablo menciona de que Jesucristo, por el poder de Dios, creó todas las cosas. Alguien quien puede tener poder, autoridad, dominio y liderazgo sobre las huestes celestiales, ángeles, debe ser alguien a quien el Señor de los ejércitos le dio la autoridad para que estuvieran bajo su gobernación y dominio, y la palabra arcángel quiere decir principal o cabeza de los ángeles. Lucas capítulo 22 versículo 50 dice: Jesús en el huerto de los olivos, allí Jesús se fue a orar, y de pronto llega una turba. Y entre ellos llegó el traicionero Judas y le dio un beso. Y uno de sus siervos desenfundó su espada y le cortó la oreja derecha a un siervo del sumo sacerdote. Y Jesús dijo: basta ya. Y le sanó la oreja. En un acto milagroso hizo esto Jesús. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 26 versículo 52 dijo Jesús: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Y el versículo 53 dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que él no me diera más de 12 legiones de ángeles? Jesús dijo: no necesito un hombre con una simple espada, porque yo podría tener a mi orden 12 legiones de ángeles. ¿Cuántos son 12 legiones de ángeles? 72,000 ángeles. Y sabemos que una legión tiene 6,000 hombres, hablando del ejército romano. Casi nada de ejército. Y en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles y autoridades y potestades. Y este capitán de los ejércitos celestiales fácilmente podría pedir a su padre 12 legiones, y su padre se lo daría. ¿A quién más le dio Dios en tener autoridad sobre una parte de ángeles? Y ese fue el querubín, y ahora llamado Satanás. Recibió la tercera parte de un ejército, y con esa tercera parte hizo un golpe de estado. Sí, ¿a quién le hicieron el primer golpe de estado? A Dios. Y ya sabemos por qué Jehová cedió su gobernación en la tierra. Porque decimos de que Jehová es el Dios de los ejércitos. Porque tiene una corte de combate celestial conformada por criaturas espirituales. Un arcángel jefe que es Jesucristo, su Hijo. Serafines cercanos a Dios, querubines protectores y ángeles mensajeros. Y también es Jehová de los ejércitos, porque fue el Dios de los escuadrones de Israel, pero a su vez es también Jehová de los ejércitos, porque tiene un ejército en el cielo, que está conformado por el sol, la luna, las estrellas y el universo. Y también es el Dios de los ejércitos, porque es el Dios de todas las bandadas de aves, peces y animales en la tierra, donde bíblicamente dice que son ejércitos. Sí, Señor, Jehová eres el Dios de los ejércitos. Judas capítulo 1, versículo 9 dice: pero el arcángel Miguel contendía con el diablo. En aquel entonces era por el cuerpo de Moisés. Y en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, volvemos a traer a memoria aquellas palabras donde dice que Jesús es el Señor y que es el arcángel Miguel. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Por eso, cuando sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como el Rey, como el Señor de señores, y con voz de arcángel, todos los que somos de Él, subiremos a las nubes y le recibiremos. Aleluya. ¿Quién tuvo en visión el privilegio de ver las fuerzas y ejércitos celestiales de Dios? Y ese hombre fue Eliseo, el profeta Eliseo. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 16, dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el versículo 17 dice: y oró a Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces abrió Jehová los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Nadie tiene un ejército tan colosal, tan grande como el de Jehová de los ejércitos. Y lo más glorioso es de que vendremos entre ellos. Lo dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. Allí habla del jinete del caballo blanco. Y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo y blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Seremos parte de un ejército colosal, preparados para la batalla. Así, mis amados en el Señor, finalizamos con el cuarto subtítulo descriptivo, que es Jehová de los ejércitos. ¿Que por qué Jehová de los ejércitos? Porque Él es el creador de todos los ejércitos que existen. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.